Vamos a comenzar nuestro estudio de Apocalipsis. Retomamos la lección. Vamos a estar en el capítulo 16 y repasar un poquito del capítulo 15. Fue muy chiquito. El capítulo 15 de Apocalipsis tiene simplemente, ¿cuántos versículos? 19. Oh, no, ese no. Tiene 7 versículos. El capítulo, 8 versículos. Es pequeño el capítulo 15 de Apocalipsis, pero vimos um, la victoria de los santos que salgan de la gran tribulación. Es como están enfrente del mar de cristal con fuego. Ahí vamos a ver esto para recordar, repasar del capítulo 15. Vamos a leer esos 8 versículos y de ahí nos vamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Uh, Dice en el versículo 1 del capítulo 15: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En el capítulo 15 es como la introducción para las últimas plagas, los últimos juicios que forman o se comunican como copas, las copas de la ira, las últimas 7 copas. Y eso es lo que está viendo Juan, que son unos ángeles los que van a derramar estas copas. La idea aquí es que, acuérdense que en los tiempos de antiguos, ¿verdad? Cuando hacían el vino, cuando se habla del lagar, ese lugar donde se aplastaban las uvas, el lagar es donde la gente pisaba las uvas, pero para estar ahí las uvas tenían que estar ya súper maduras, ya aguaditas, ¿verdad? Casi listas para romperse, ¿no? Y la idea es de que la humanidad ya está, maduró en el sentido de la maldad, llegó a un punto que ya no sirve. Cuando se ponen las uvas ahí, no son las uvas más fresquitas, las uvas tiernas, sino las uvas maduras, porque al pisarlas va a salir el jugo, ¿no? El vino. Entonces, esa es la imagen que nos quiere dar el Señor. La humanidad ya no sirve para nada más que para ser pisada. Está en el lagar de la ira, el lugar donde se aplasta, el lugar donde eh, ya se acaba la forma de la uva, ¿no? Va a salir otra cosa. Y es lo que el Señor está permitiendo que todas estas cosas sucedan para que se dé lugar a algo nuevo. En el caso de una uva aplastada, se da lugar a algo refrescante, algo que sirve, como en el caso del vino para tomar, es algo diferente a la uva, ¿no? Y eso es lo que es la idea de las últimas, la copa de la ira, porque se está tomando la idea de, de los tiempos antiguos, de cómo se aplastaban las uvas y cómo producía, ¿no? Algo diferente. En este caso, el mundo va a dejar de existir como lo conocemos. El Señor tiene que permitir que todo esto suceda para que dé lugar a su gobierno milenial, ¿verdad? A su reino. En realidad es un reinado, ¿verdad? Así que dice el versículo 2: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, ¿verdad? Hablamos de estas personas, ¿quiénes son? ¿No? Gente que primordialmente judíos que van a empezar a predicar que Jesús era su Mesías, van a creer en Jesús y van a dar el Evangelio. Ellos van a ser
7 años, en realidad en 3 años y medio, lo que la iglesia en 2000 años no ha logrado, que es alcanzar a todas las naciones. Ellos van a predicar de tal manera que mucha gente se convierte durante esos últimos 3 años y medio, pero la realidad es de que van a ser perseguidos y van a ser asesinados por el anticristo. Por eso dice, ellos han vencido y alcanzaron la victoria porque ya están con el Señor. Y aunque en el mundo, eso fue lo que vimos la última vez, la última clase, que el mundo los veía como perdedores, como gente que fracasó, gente que tal vez retrógrada, que está anticuada, que, que no sirvió, murieron por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero ante Dios, ante los ojos de Dios, ellos eran victoriosos, fueron victoriosos y están celebrando con el Señor. En el versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esta es muy interesante. En la Biblia, el primer canto que se registra, la primera canción que se registra en la Biblia es el cántico de Moisés, cuando el Señor milagrosamente los hace pasar por el Mar Rojo, detiene abre el camino para que puedan pasar en seco. Cuando ellos pasan y los enemigos tratan de alcanzarlos y el Señor cierra el mar y dice el canto, aquí lo tenemos, tal vez lo podemos leer para ver qué paralelismos encontramos, ¿no?, entre este cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿No? Todos reflejan y exaltan el poder, la gloria de Dios, sus planes, sus propósitos. La idea es que este fue el primer canto registrado en la Biblia. Y el último canto que se registra en la Biblia es el cántico del Cordero. Así que hay un ciclo completo de adoración, ¿verdad? Al principio en el Antiguo Testamento y al final en el Nuevo Testamento, en el último libro, ¿verdad? Así que tienen mucho que, eh, muchas similitudes en cuanto a la gloria que le expresan a Dios, ¿verdad? Y el canto del Cordero aquí está registrado, es mucho más pequeño. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Exaltan las maravillas, eh, y en verdad lo aterrador, lo poderoso que es Dios, tiene control sobre la naturaleza, tiene control sobre su creación, ¿no? Y Él usa la creación para dar lugar a su voluntad, sus juicios, ¿verdad? Y dice, justos y verdaderos son tus caminos, ¿verdad? Ahí cuando uno, y hablábamos un poquito del ejemplo, ¿no? Cuando uno es lastimado o agredido, si alguien entra a la casa de uno y le roba, y uno sabe quién fue, y uno sabe dónde está, ¿qué no iríamos y haríamos que lo arresten y que devuelva, que haya una restitución claro, porque uno busca en el corazón humano, hay un compás moral que dado por Dios que entiende lo que es bueno y lo que es malo, entiende lo que es justo, ¿no? Y si uno sabe quién lo agredió, va a querer justicia, va a querer retribución. Y eso nadie va a decir, ay, qué malo que le mandó la policía o qué malo que hubo una ejecución de la ley, ¿verdad? Nadie, porque sabemos que es justo. Ahora sí, y escalamos, ¿no? En la ilustración, ¿qué pasa si alguien entra a la casa, por ejemplo, y viola a alguien, ¿no? Y uno sabe dónde está y sabe quién fue. Claro que va a demandar que se lo arreste a esa persona y que toda la ley um, caiga sobre él, ¿verdad? Así que no nos sorprendemos de que Dios permita que se aplique la ley a una humanidad que ha sido indiferente, ha sido rebelde y ha sido enemiga de la voluntad de Dios. Pero
en el cielo, cuando estos hermanos lleguen, van a alabar la justicia de Dios, su verdad. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿verdad? Esa es una característica del creyente. Ve a Jesús como su Rey, ve a Jesús como su Señor, su dueño. Lo vemos a Él como el que determina, su voluntad es lo más importante para nuestras vidas. No, no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere de mí. Y eso es natural, no es algo que se tiene que obligar a la persona, mira a Jesús como tu Señor o acéptalo como tu Rey. Una persona que entiende, quién es Jesús, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Es el Rey, el Señor, el, el dueño de todo, nuestro Dios, ¿verdad? Así que, ellos han aceptado, han recibido al Señor como su Mesías, ¿verdad? El Rey de sus vidas, Rey de los santos. Dice, ¿quién no te temerá? El temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra, ¿no? Cuando alguien respeta a Dios, cuando uno admira a Dios, cuando uno lo reverencia, es el principio de un caminar apegado a la voluntad de Dios. El principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, el temor a, a Dios, dice la palabra. Y ellos preguntan, ¿no? ¿Quién no te va a temer después de ver tu grandeza, ver tu poder? ¿A quién no te va a glorificar? ¿Verdad? Y lamentablemente la palabra del Señor documenta que en lo último que queda de esa etapa de la humanidad, la gente, va a seguir renegando contra Dios. No quieren verlo como rey, no quieren verlo como Señor, no lo van a glorificar ni le van a dar la honra que Él se merece. Um, Lamentablemente, ¿verdad? Pero para el creyente es como increíble que alguien no pueda ver lo maravilloso que es el Señor. Por eso dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres único, solo tú eres separado, diferente a todo lo demás. Dice, por lo cual, y esto ya es hablando de las naciones que reconozcan al Señor Jesús cuando Él regrese a reinar durante esos 1000 años, va a haber naciones todavía existentes en el mundo, sobrevivientes después de, esa tremenda etapa de gran tribulación, de horrores, en cuanto a cataclismos, climáticos, naturales. Va a haber sobrevivientes y esas naciones van a venir y van a adorar al Señor, en Israel, ¿verdad? Así que, por eso ellos reconocen esto, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. O sea, las personas que rechacen al Señor durante esa etapa morirán, ¿verdad? No van a entrar al tiempo del milenio, del reinado del Señor Jesús. Y ahí, si nos saltamos al versículo 5, porque estamos en Apocalipsis capítulo 15 y hasta el versículo 8, solamente tiene 8 versículos esta porción, y dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Muy interesante, a Moisés se le dijo que construya esta tienda, ¿verdad? Este tabernáculo que lo llamaron el tabernáculo de reunión, porque ahí se reunía Dios con Moisés y con el sumo sacerdote, con su pueblo. Se comunicaba a través en este lugar que él escogió. Pero le dijo a Moisés, cuando lo hagas, sigue los planos que vistes en el monte. El Señor le explicó cómo hacerlo y qué muebles poner adentro. Y le dijo, porque todo esto es figura, es una sombra de lo que hay en el cielo, de el templo que hay en el cielo. O sea, era como nomás unos planos que él tenía que seguir para reflejar lo que había en el cielo. Y aquí vemos
Juan está viendo el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, el arca del pacto. ¿Se acuerdan esa caja de oro puro con unos ángeles que estaban viendo a la tapa, que se llama el propiciatorio, ¿verdad? Donde se ponía la sangre del cordero. Los ángeles veían ahí. Ese propiciatorio habla de la obra de Cristo en nuestras vidas. Él tapa, dentro de esa caja estaban las tablas de la ley, estaba una muestra de maná y la vara de Aarón que floreció. Pero los 10 mandamientos hablan de acusación a nosotros, culpables, culpables, pero la tapa cubría esa acusación. Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Él tapa ante el Padre con su sangre, ¿verdad? Cubre esa lista es la ley que nos acusa, ¿verdad? Todo es figura de lo que está en el cielo. Y esto es interesante porque Juan ve el arca del pacto, o sea, era la presencia de Dios, ya la ve allá. Aquí se perdió, no, nadie supo qué le pasó, dónde estará. La Biblia nos dice que está en el cielo, ¿verdad? Dice, y del versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Básicamente tienen la misma vestidura con la que el Señor Jesús se revela en el primer capítulo a Juan. Blanco, resplandeciente como el sol, dice Juan, dice, caí como muerto cuando lo vi, era muy impactante el resplandor, pero tenía un cinto de oro alrededor de su pecho, ¿verdad? Y dice, ahora los 7 ángeles van a traer las últimas plagas, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? La copa, acuérdense otra vez, es representación de la idea de que se va a aplastar las uvas ya maduras, ¿verdad? Ya no sirven para nada, necesitan eh, ser acabadas, ¿verdad? Y hablamos de la paciencia de Dios, ¿verdad? Como Él dijo que la maldad llega hasta cierta categoría y ya Él ya no permite más, ¿verdad? Hablando de los pueblos cananitas, por ejemplo, el Señor le dijo a Israel que todavía no les iba a entregar la tierra, dice, porque el pecado no ha alcanzado el límite. Dijo, por 400 años iban a estar esclavos el pueblo de Israel en Egipto, dijo, hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Entonces, en ese momento ya el Señor iba a usar a Israel como el medio de juicio para acabar con estas naciones que la maldad había llegado ya al límite de lo máximo. Y vemos en medio del juicio la paciencia de Dios. Les dio 400 años para que se arrepientan, generación tras generación. ah, Vendrían a ser, hay gente que dice que una generación son 40 años, otros dicen 70, y unos que llegan hasta decir 100 años, pero pongámosle los 40 años de una generación hasta que nace otro y después vienen los nietos, los bisnietos. 40 años son 10 generaciones. La paciencia de Dios aguantó que ellos cambiaran, que ellos dejaran sus caminos de um, abominación a Dios. Ellos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, los quemaban vivos a sus hijos, tenían un despapayo sexual, tenían relaciones con animales, eran naciones perversas. Y Dios usa a Israel, pero dice 400 años les dio. Y me acuerdo que les mencioné que, por ejemplo, Estados Unidos como nación tiene 246 años. Imagínense, Estados Unidos ha crecido a ser una nación muy grande en 246 años. Estas naciones, Dios les dio casi el doble de existencia hasta que ya llegaron a la cima, al tope
de la maldad y vinieron los juicios, ¿verdad? Ya Dios da rienda suelta a que pase lo que tiene que pasar en sus vidas, porque el pecado trae muerte, trae enfermedades. Ellos estaban contaminados, ya estaban pervertidos, su cuerpo estaba eh, ya cambiado, ya no era, y esto es un estudio muy interesante que es importante porque en nuestros tiempos, perdón, este, se está viendo este avance de la maldad en cuanto a destruir la identidad del humano, como Satanás odia tanto al humano que quiere cambiarlo, no quiere que se mantenga en los parámetros que Dios ha creado, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? Ya el avance de tanta perversión en cuanto a lo sexual y todo eso. Y en cuanto a la maldad con la vida humana, precisamente aquí en Estados Unidos, aquí en California, mañana se va a decidir si se pasa una propuesta diseñada en Sacramento, que es la capital, como donde salen todas las leyes. Y esta ley que se está proponiendo es de que se acepte el aborto hasta después de que el niño nazca o la niña nazca, semanas o meses después. O sea, si después de 3 semanas los padres o la mamá decide, quiero matar a este hijo, no va a haber ¿cómo se diría la palabra? Es hacerlo criminal. No va a ser considerado algo criminalizado, sino como algo legal. Si alguien decide matar a su hijo después que nació y que esté saludable, no importa que esté completo, perfecto, si la mamá decide que quiere asesinarlo, está bien, eso se va a legalizar y mañana se va a discutir eso. Entonces se está pidiendo a todos los cristianos que llamen, que escriban, que no están de acuerdo con esa propuesta. Es la AB 2223. En inglés sería Assembly Bill 2223. La propuesta de la Asamblea número 2223. Imagínense ya la maldad, que primero se dice, ok, no se sabe si es criatura, si es niño, si es humano, a las 2 semanas, 3 semanas, ok, decían, bueno, vamos a permitir que se aborte hasta los 2 meses, hasta los 3 meses, después, no, que todavía no se sabe, se puede abortar hasta los 6. El año pasado eh, pasó una ley que se podía abortar hasta los 9 meses, pero ahora quieren, no están conformes, dice, la maldad avanza, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Si en verdad no quieres a tu hijo, tienes poder sobre de decidir de su vida hasta después que nazca. Y eso es ya el colmo, como dice, ya llegó al tope de la maldad, de la no hay otra palabra más, la impiedad, ¿verdad? Es lejos de lo que Dios diseña, ¿verdad? La vida. Y Dios dice, escoge la vida o escoge la muerte. Cuando la persona llega al punto de que rechaza los diseños de Dios hasta lo máximo, ¿verdad? Ya cosecha lo que ha sembrado, ¿verdad? Siembra muerte, va a cosechar muerte. ¿Verdad? Es la ley de la vida, la ley de Dios, ¿no? Uno siembra lo que cosecha, ¿no? Y estas naciones perversas llegó su día. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? Llega el punto que la ira de Dios, la justicia de Dios, permite que se coseche lo que se ha sembrado, ¿verdad? Así que esto está pasando en el futuro, hablando del capítulo 15 de Apocalipsis, pero vemos en nuestros días, ¿no? El avance y cómo el Señor está preparando, ¿no? Ya Él ya lo ve como un hecho, pero para nosotros es futuro, los juicios. Y estos son los últimos, las 7 copas son los últimos juicios que Dios permite que caigan sobre la tierra en la gente que viva en esa
en esos últimos años de la humanidad como la conocemos. El creyente ya estará con el Señor, ¿verdad? Viendo que todo esto se lleve a cabo. Versículo 8 para terminar el capítulo 15 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, ¿verdad? Eso del ser viviente hemos hablado, ¿verdad? Es un ser, muchos creen que es como un querubín que tiene 4 caras y tiene 6 alas. Son seres increíbles, ¿verdad? Que uno no se imagina, ¿verdad? Cómo puede ser eso, pero son seres espirituales y Él es el que reparte estas copas, como hablamos de que los seres vivientes reflejan los atributos de Jesús, ¿verdad? Porque uno tiene cara de león, otro tiene cara de hombre, otro tiene cara de como becerro y el otro como de un águila. Habla de los 4 evangelios, ¿verdad? Las 4 manifestaciones de Jesús encarnado, ¿verdad? Él es el león de Judá, el rey de reyes, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es como águila, ¿verdad? El que todo lo ve, el que el evangelio habla del alcance, ¿verdad? De su palabra. Y el otro era el hombre, ¿verdad? La imagen de hombre, que habla de su encarnación, ¿verdad? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Así que este ser representando a Jesús es el que entrega los juicios, los últimos 7 juicios que van a venir sobre la tierra. Así que eso, como dice el pastor a veces y hace reír, dice, esa fue la introducción. Ese fue el repaso de la semana pasada, pero el tiempo se va muy rápido y vamos a, a ver un poquito del versículo 16, nomás la primera plaga. A ver, por aquí lo tengo, creo que es sí, capítulo 16. Vamos a ver en el versículo, sigue Juan hablando y vamos a quitar esto para que se pueda ver mejor. Dice el versículo 1, ok, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Okay, ya se les da permiso a los ángeles que salgan, ¿verdad? Ya llegó el tiempo. Todo es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Uno no puede adelantarlo ni puede postergarlo. Cuando Dios dice, se hace, ¿verdad? Y ya ese era el tiempo que la humanidad ya maduró en la maldad, llegó a lo máximo y pues ahora reciben las consecuencias de sus decisiones. Y dice el versículo 2 del capítulo 16, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ok, aquí estamos hablando de gente que va a entrar a este sistema de gobierno mundial, donde va a haber una sola moneda, donde va a haber una sola religión, un solo gobierno mundial. Y parte de la identidad de este gobierno mundial es que va a haber una sola manera de transacción en el comercio, en las actividades diarias. Y para poder ser parte de ese comercio sin moneda, como sin, eh, ¿cuál es la palabra? Cuando ya no va a haber billetes, ya no va a haber, va a ser todo en tecnología. Van a tener una señal en su frente o en su mano. Y la gente que se someta a ese gobierno, lo va a hacer de corazón. O sea, no es que alguien va a ser forzado, que le van a poner a la fuerza esa señal, esa marca en la frente o en la mano. La gente va a añorar y va a decir, oh, esta es la solución, esto es lo mejor, esta es la respuesta, hagámonos un gobierno sin una sola moneda, unamos al mundo y ya lo estamos viendo, ¿verdad?
poco a poco a través de las guerras, especialmente esta guerra de Ucrania, se está queriendo tumbar lo que es el dólar, porque quiere salir. Tienen que quitarse ciertas cosas para que puedan implementarse lo que tiene que venir, ¿verdad? Un control de la moneda, ¿verdad? Digamos, del comercio, ¿no? Y esta gente que lo acepta, lo recibe, lo ve como una solución, se va a poner esa marca, dice, y a esa gente, la primera copa, el primer castigo va a caer sobre esas personas. Dice, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Esa palabra maligna y pestilente en el original quiere decir una herida que está infectada como con pus. A mí me llama la atención que en esta versión dice solamente una. Pareciera sugerir que, como dice, los que se han puesto la marca, que ahí va a salir van a tener una llaga, una herida que seguramente se infecta o cómo el Señor permite y usa las consecuencias de las decisiones. Eso puede Él que mande o puede ser que el Señor tiene control sobre todo, ¿no? Pero otras versiones más modernas dicen que serán úlceras, plural, y hay fotos, por ejemplo, estaba viendo a veces artistas, no sé si aquí la guardé, creo que era en la otra computadora, personas, ¿verdad? Que están con la marca, ¿verdad? Pero tienen llagas en todo su cuerpo. Ah, yo me inclino a pensar que va a ser una sola, que está la herida ahí justo donde se ponen la marca, porque hace énfasis, dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Acuérdense que hablamos que este líder mundial, que la Biblia lo llama el anticristo o la bestia, va a tener una imagen que se mueve, que habla y que puede como hacer un scan, ver quién no tiene la marca, ¿verdad? Hablamos de la inteligencia artificial en clases pasadas, hablamos de los robots que existen, que ya hablan y que tienen forma de persona, ¿verdad? Hablamos de la imagen que hicieron electrónica, ¿verdad? Que puede transformarse en cualquier imagen. La tecnología está ya lista para que todo esto se implemente, pero el, el primer juicio va a ser sobre las personas que tengan la marca, ¿verdad? Y va a ser una úlcera o úlceras uh, malignas que está con pus, que es pestilente, dice, o sea que horrible, ¿no? La segunda copa, ¿qué hora es? Ya 5 minutos más. Dice, la segunda copa son 7, acuérdense, el ángel derrama la copa sobre el mar. Ahora, acuérdense que hablamos del cántico de Moisés y el cántico del Cordero en el capítulo 15. Aquí se van a ver las pestes, las plagas que cayeron sobre Egipto, pero ahora a nivel mundial. ¿Verdad? Aquí viene el segundo ángel y derrama su copa sobre el mar y se convierte en sangre. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? El río Nilo se convierte en sangre, ¿verdad? Y todo el agua, ¿no? Porque cualquier agua que iban a tomar se convertía en sangre. Aquí es a nivel mundial, sobre el mar. Y acuérdense, la tierra está hecha en su mayoría de agua, ¿no? Tiene todo, está casi cubierto de mar, de agua, y se va a convertir en sangre, ¿verdad? Dice, se convirtió en sangre como de muerto. Esto es algo uh, peor, ¿verdad? Porque todo es horrible, ¿no? Pero sangre roja, la sangre de muerto es más oscuro, ¿verdad? Negra, es la sangre, y hace pensar, ¿no? Todo lo que, ahorita con lo que está pasando en Ucrania, vemos el poder del hombre, ¿no? De destrucción, cómo han erradicado completamente, dañado la ecología de allá, ¿verdad? Las bombas que salen desde el mar también hacen cosas, hay consecuencias, ¿verdad? Y a veces el ser humano en su egoísmo, en su ambición, no le importa destruir por, mientras pueda ganar algo, ¿verdad?
Y aunque son comparaciones, porque vemos cómo se destruye, ¿no? La naturaleza, ¿verdad? Y aunque Juan nos está tratando de describir algo que para él no era común, ni para nosotros, ¿verdad? Hablar de una guerra nuclear y cómo lo que causa en el ser humano, ¿verdad? Que se derritan los ojos, que se derrita la lengua y la palabra nos habla en el Antiguo Testamento de esa guerra que viene, que la gente va a estar parada y que sus ojos se van a derretir, la lengua se va a derretir. Juan está tratando de describir algo que para él no pasaba por la mente, lo que son los cohetes, cómo caen. A veces yo les he enseñado imágenes, ¿verdad? Que parecen que son estrellas que se están cayendo. Nos po- podríamos especular y decir, bueno, él está diciendo los colores que él ve, él está diciendo lo que para él era cómo podía describirlo, ¿verdad? Pero eh, no podemos descartar con lo que con lo que ya conocemos, que el hombre, el ser humano está cosechando lo que ellos mismos están provocando, ¿verdad? Una destrucción total del mundo, ¿verdad? Así que aquí se contamina el mar, dice, y muere todo ser vivo que había en el mar. O sea, aquí ya estamos adelantando ya por eso digo, los últimos 3 años y medio que son donde todos estos últimos juicios se dan, pero después de la persecución de Israel, que se ve en el capítulo 14 y 15, pareciera que eso va a ser rápido, como que es lo último de lo último, ¿verdad? Unos dicen que los juicios en Egipto duraron los 10 días, otros dicen 14 días, que fue algo rápido, otros dicen que fueron meses, ¿verdad? Pero queriendo explicar que la naturaleza fue la que provocó primero una plaga, después otra plaga, pero yo pienso que es lo mismo aquí en estos capítulos, ya es los últimos días, porque ¿cuánto puede sobrevivir la humanidad sin agua o con agua contaminada y con todos los seres vivientes del mar muertos? No mucho, porque ya no hay que tomar, imagínense lo apestoso, todo lo horrible que se pondría la situación. Ya es como lo último, los últimos días, antes de que el Señor venga por segunda vez a restaurar la tierra y a empezar su reinado milenial. Así que vamos a parar en esas dos plagas, la plaga de las úlceras para la gente o la úlcera maligna y pestilente para la gente que ha recibido la marca, y la copa de la ira sobre el mar, que se convierte en sangre como de muerto, ¿verdad? Es algo, o sea, está contaminado, está, no está accesible para tomar ni para usar, ¿verdad? Así que esas son dos, quedan 5. Si el Señor permite, seguiremos el estudio la próxima semana, pero no lo dejamos en esa nota. La idea de todo esto es que el Señor quiere alcanzar todavía al ser humano para que no pase esto, para que no viva o experimente lo que viene. El Señor vino a salvarnos de la ira, vino a salvarnos de la muerte, vino a salvarnos de la condenación, no solamente eternamente en el futuro lejano, pero de lo que viene en nuestro futuro cercano. Para nosotros eso está más cerca que para los hermanos que vivieron hace 2000 años en los tiempos de Jesús. Estamos muy cerca de que estos juicios vengan, y el Señor en su misericordia está permitiendo que usted escuche para que no sufra esto. En Cristo Jesús vea a su Salvador, vea a su Redentor, vea su esperanza, su consuelo, vea su futuro. El Señor está llamando al perdido, está llamando al dormido, está despertando al que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Señor no vino a predicar una religión, vino a predicar su reino, vino a predicarse Él
como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el único Salvador. Él no va a aceptar a ningún otro, a ninguna otra o a ninguna otra cosa. Ninguna religión podrá salvarnos de la ira más que el perfecto sacrificio de Cristo. Y la idea de estos mensajes no es asustarnos, dice la palabra, dicen los pastores, el Apocalipsis no se escribió para asustarnos, sino para prepararnos, para saber que estamos en el verdadero, que estamos en Jesús, que estamos en la fe de Cristo, que estamos listos para que irnos con Él, sea por muerte o sea por el rapto, que es la venida de repente del Señor por su novia, que es la iglesia. Así que si usted todavía no está listo o no está seguro de que será parte de este evento de salvación, uh, ¿qué espera? El Señor dijo, hoy es el día de salvación. Arrepiéntase de haber creído que hay otras maneras de salvarse, arrepiéntase de que haya creído que hay otros Cristos, otros Salvadores, y reconózcalo a Él como su único y suficiente Salvador y Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, dice Dios Todopoderoso. Reconózcalo como su Dios, su Rey, que pronto viene a, a poner fin a todo la desgracia que el ser humano ha causado en su creación, ¿verdad? La creación le pertenece a Dios y Él tiene que permitir todo esto para retomarla y restaurarla e implementar su reino milenial. Así que, ¿cómo se recibe este regalo de gracia de Dios? Es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo solamente. Así que vamos a orar y si usted desea hacer este compromiso de amor, de aceptar, recibir a Jesús como su Señor, este es el momento. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y nos anuncia el fin desde el principio. Gracias por el Señor Jesús que nos trajo tu verdad, tu palabra es verdad, Señor, y entendemos tu plan de restauración, entendemos tu plan de perdón, de salvación. Señor, gracias porque esta tierra volverá a ser lo que tú planeaste, Señor. Ah, tú se acabará el gobierno humano para poder empezar el reinado divino. Gracias, Señor, porque seremos parte de todas estas promesas y bendiciones, Señor. Padre, he escuchado tu palabra, reconozco que tú eres Dios y que tú te mereces toda la alabanza, la gloria, porque tuyo es el reino, el poder, el imperio, Señor. Gracias que viniste a este mundo para hacerme parte de tu reino, a darme entrada a tu gloria. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio puedo ser perdonado, puedo ser perdonada, Señor, y ser parte de tu familia. Huir de las cosas que vienen, Señor, ser parte de el rescate. Gracias, Señor, por tu amor por mí. Gracias por tomar mi lugar y sufrir el castigo para que yo no lo sufra. Gracias, Señor, porque sufriste la pena de mi culpa para que yo no la sufra, Señor. Gracias por hacerme tu novia y por prometerme un lugar contigo para no tener que sufrir lo que viene a este mundo, Señor. Perdóname, recíbeme, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Ah, ven, haz de mi vida tu templo, Señor. Ven, Santo Espíritu, y séllame para el día de la redención. Todo eso te ruego, Señor, en los méritos y en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos aquí el día viernes con el vigor espiritual. Adelante con Cristo.